El debate que está planteado hoy entre los dos modelos político y económicos, el modelo socialista y el modelo que promueve las ideas de la libertad, es crucial para la suerte de la humanidad y en especial para la preservación de nuestra civilización. El nuevo Papa parece resuelto a jugar un papel protagónico. El nombre que escogió para su pontificado, inspirado en León XIII, conocido como el Papa Obrero, por la defensa que hizo de los trabajadores, es una señal bastante clara de por dónde viene. En 1891 la Iglesia se sintió obligada a salir en defensa de la dignidad de la persona humana y León XIII emitió la primera encíclica social de la Iglesia Católica, la Rerum Novarum. En ella hizo una fuerte crítica al modelo socialista. La crítica fue básicamente por menoscabar la dignidad de las personas, pero también denunció las enormes injusticias que sufrían los trabajadores en los primeros años de la Revolución Industrial. Hoy la Iglesia está combinada de nuevo a dar un paso al frente. Creo que así lo ha entendido muy bien su santidad el Papa León XIV. No se trata, por supuesto, de poner a la Iglesia a ser un árbitro entre la izquierda y la derecha. Las ideas políticas y económicas cambian en el tiempo, evolucionan, pero los principios que defiende el cristianismo no cambian. La supremacía de la dignidad de la persona humana por encima de todo, el bien común como fin ético de la política, la apuesta preferencial por los pobres, el derecho de todos los seres humanos al disfrute universal de todos los bienes de la creación, la justicia, la solidaridad, la idea de que la economía no puede estar al servicio del Estado, pero tampoco del mercado, sino al servicio del hombre. Esos son principios que no pueden cambiar y la Iglesia los tiene que defender en todas las épocas. No se trata, repito, de pronunciarse en favor de un modelo, pero sí de fijar posición sobre las políticas que contribuyen a dignificar al ser humano y denunciar aquellas que destruyen su dignidad. Esa postura, por supuesto, la tienen que tomar siempre buscando la verdad, porque es la verdad la que nos hará libres, la que hará libres a los pobres, a los oprimidos y a los excluidos del mundo. En este gráfico tenemos los índices de pobreza desde 1820 hasta 1815. En 1800, antes de la Revolución Industrial, el desarrollo del capitalismo, el 95% de la población mundial era pobre. No eran pobres el rey, la nobleza y el clero, todo el pueblo era pobre. La esperanza de vida era apenas 35 años, y eso era básicamente porque la gente se moría de hambre. Y así fue desde las primeras civilizaciones, 5.000 años antes de Cristo. La pobreza es la condición natural del ser humano porque la riqueza hay que producirla. La pobreza se supera si se produce riqueza. Este es el porcentaje de pobreza en 1820 y el porcentaje de pobreza en el 2015. En 200 años de capitalismo, la pobreza se redujo de 95% a 10%. No tiene el más mínimo sentido decir que el capitalismo produce pobreza. Ahora, ¿dónde se ha superado y dónde no se ha superado la pobreza? La Fundación Heritage estableció una metodología para evaluar el nivel de libertad económica de todos los países del mundo a través de una serie de indicadores. En este gráfico vamos a comparar el porcentaje de pobres en los países más socialistas contra los países más capitalistas. Estos son los primeros 11 países en el ranking. Son Singapur, Suiza, Irlanda, Taiwán, Nueva Zelanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Alemania e Islandia. Todos estos países tienen un promedio de pobreza del 8.6%. Economías capitalistas con alto crecimiento, bajos niveles de pobreza. Esas son las economías donde hay más libre mercado. Ahora vamos con los países que están peor evaluados en el ranking de libertad económica. Esos son la República Centroafricana, Eritrea, Burundi, Zimbabue, Sudán, Cuba y Venezuela. Todos estos países promedian una pobreza del 80.3%. Solamente se puede sostener que el capitalismo genera pobreza desde un sesgo gigantesco que no te deja ver la realidad, que es evidente. Y la pobreza en Noruega, Suecia, Alemania y Suiza se incrementan por los pobres de estos países que emigran en busca de oportunidades que hay en los países capitalistas. Los pobres de los países menos capitalistas emigran buscando oportunidades en los países más capitalistas. Esto es un hecho objetivo. ¿Cuál es el sistema que produce pobreza? Y hay un elemento adicional importante, y es cómo se mide la pobreza. Los estándares con los que se mide la pobreza en los países más desarrollados son mucho más exigentes.
Cuando tú ves el ingreso y el poder adquisitivo y cómo vive una persona que en Alemania se considera pobre, en cualquier país donde hay pobreza de verdad, eso es clase media privilegiada. El nivel de desnutrición infantil de todos estos países es cero. Los pobres de aquí no están como los pobres de allá. La pobreza mundial empezó a disminuir lentamente a partir de 1820. La leve reducción de la pobreza en los primeros años ocurrió gracias a los primeros países que se industrializaron utilizando el modelo capitalista. Esos fueron Inglaterra, Bélgica, Francia, Alemania y Estados Unidos. Es aquí, en 1891, cuando el Papa León XIII emite la encíclica Rerum Novarum, y eran los trabajadores de estos países a los que defendía el Papa. Con el desarrollo del capitalismo, en estos países ocurrieron dos cosas que acabaron con la explotación de los trabajadores. La primera es que aumentó mucho la demanda de trabajadores. Abrieron tantas empresas que llegó un momento en que todo el mundo tenía empleo y las empresas tuvieron que competir entre sí por los trabajadores ofreciendo cada vez mejores salarios. La segunda cosa que mejoró el ingreso de los trabajadores fue el aumento de la productividad. El aumento de la productividad se produce por la acumulación de capital. Eso es gracias al capitalismo. Un campesino en Suecia que trabaja con tractores, con tecnología y tiene toda una infraestructura a su disposición, tiene que ganar mucho más que el pobre campesino de Venezuela, que lo que tiene es un machete y tiene que recorrer kilómetros en mula para sacar su cosecha porque la vialidad está destruida. Mientras el suizo está produciendo en cantidades industriales, el venezolano invierte días enteros montado en una mula sacando la poca producción que puede. El salario de los trabajadores no depende del gobierno, ni de la generosidad de los empresarios, ni de la lucha sindical. Los dos factores determinantes para el aumento de salarios son la ley de la oferta y la demanda en el mercado laboral y la productividad. Y eso requiere acumulación de capital. El capitalismo no podía resolver el problema de la pobreza mundial de un día para otro. Necesitaba tiempo. A los primeros países se le sumaron Japón y el resto de los países de Europa Occidental. Y por eso la pobreza mundial siguió disminuyendo. En los años 60 se incorporaron unos países muy pobres, los tigres asiáticos. Esos son Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong. Estos países absolutamente pobres lograron una rápida industrialización abriendo sus mercados. Establecieron zonas francas, puertos donde las empresas se instalaban sin pagar impuestos y quitaron toda la legislación laboral que protegía a los trabajadores. Muchas empresas del mundo se mudaron para esos países porque les pagaban una miseria a los trabajadores y no pagaban impuestos. Dejaron que el libre mercado desatara todas las fuerzas productivas que tiene. Aumentó la demanda laboral, aumentó la productividad y hoy no hay un trabajador explotado ni hay pobreza en ninguno de estos cuatro países. Después de estos cuatro países se sumaron los que llaman los tigres menores, que son Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas. Vivieron la misma experiencia. Y ahora, últimamente, se sumaron China y la India, los dos países con más pobres del mundo. En 1973, China tenía los mismos índices de pobreza que Europa en la Edad Media, 95%, estaban por aquí. Eso gracias a las políticas socialistas de Mao Zedong. Deng Xiaoping acabó con el socialismo real con un articulito que puso en la Constitución, el artículo 13, donde establece la legítima propiedad privada de los ciudadanos es inviolable. El Estado, de acuerdo con lo previsto en la ley, protege los derechos de los ciudadanos y la propiedad privada y su herencia. A partir de esa reforma, China no ha parado de crecer y de sacar a gente de la pobreza. 700 millones de pobres menos gracias al libre mercado. A China lo siguió la India, el otro gigante. En 1990 dio un vuelco al capitalismo salvaje. Inició una política de liberalización de la economía, desregulación de los mercados, reducción de aranceles y apertura a la inversión privada. El Producto Interno Bruto se multiplicó 3.6 veces en estos años. Pasó de $1.800 anuales en 1990 a $6.600 en 2021. Esto es per cápita, por supuesto. Como consecuencia de eso, la pobreza extrema pasó del 50% de la población al 10%. América Latina. La próxima semana publico en todas mis redes un video en el que voy a analizar la pobreza y sus causas en América Latina de forma detallada. Aprovecho de invitarlos a ver ese video que lleva por título La pobreza en América Latina. Pero me voy a limitar aquí a referir unos datos. Los dos países que están mejor evaluados en el ranking de países con libertad económica en América Latina son Chile y Uruguay.
Y aquí está la lista de pobreza. Son los 2 países que tienen los menores índices de pobreza. Y como lo demuestro con datos concretos en el video que les referí, que voy a publicar, los países que han logrado de verdad disminuir la pobreza en este continente son los que han podido reducir el tamaño del Estado y su injerencia en la economía y han podido mantener en el tiempo programas de liberalización económica. La pobreza persiste en América Latina porque lamentablemente los electores volvemos una y otra vez a dejarnos engañar por líderes populistas que nos ofrecen resolver todos los problemas del Estado. Terminamos con África, el continente más pobre del mundo. Nada tiene que ver el capitalismo con la pobreza en África. La pobreza persiste en África por las terribles dictaduras corruptas que tiene y por la violencia entre las tribus. Si queremos superar la pobreza en África, hay que desarrollar mercados que no existen. Y para eso se necesita respeto al Estado de Derecho, instituciones financieras y estímulos para la inversión privada. El capitalismo no produce pobreza, produce riqueza y saca a la gente de la pobreza. ¿Esa riqueza la distribuye en forma igualitaria? No. Pero la desigualdad no es un problema. La desigualdad es natural en el ser humano. Nacemos con distintas características, unos más fuertes que otros, con distintos talentos, desarrollamos vocaciones diferentes. No todos hacemos el mismo esfuerzo. Dios nos hizo con libre albedrío y eso supone que nos tenemos que hacer responsables de nuestras decisiones. Los resultados tienen que ser diferentes. El problema no es la desigualdad, es la pobreza. Si la riqueza fuera una torta fija y unos pocos disfrutaran de un pedazo grande y excluyeran a la mayoría, sería un problema. Pero no es así. En el sistema capitalista se hace rico el que emprende, el que tiene una visión de negocios, el que arriesga y genera oportunidades de empleo. En ese proceso no se puede hacer rico solo. Aunque no lo quiera, genera riqueza para los demás. Fueron los que se hicieron ricos en Inglaterra, en Alemania, en Francia y en Bélgica, los responsables de que la torta se haya hecho cada vez más grande y que su población haya superado la pobreza. Y los que se hicieron ricos en Taiwán, en Corea, en Singapur y en Hong Kong, sacaron de la pobreza a sus compatriotas. Y los que se están haciendo inmensamente ricos hoy en China y en la India son los que están creando oportunidades de empleo que han sacado a más de 1.200 millones de seres humanos de la pobreza. Podía haber dudas en 1891, pero hoy no hay ninguna duda de que el sistema capitalista es el que mejor logra que se cumpla ese principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, que es el derecho de todos los hombres al disfrute universal de los bienes de la creación. Y lo más importante es que lo hace elevando su dignidad. El socialismo promueve la idea de que ser rico es malo. Le quita la riqueza al que es capaz de multiplicarla para que alcance para todos. El socialismo, en donde quiera que sea aplicado, termina conduciendo a la miseria colectiva. Y la gente termina en la humillante situación de tener que estar con la mano extendida esperando las dádivas de un Estado sobreprotector. Destruye el valor más importante que defiende la doctrina social de la Iglesia, que es la dignidad superior de todos los seres humanos. Es el socialismo el que condena a las familias a la pobreza, a depender de una bolsa de comida. Es el libre mercado el que nos ayuda a superarla y a vivir con dignidad. La dignidad que se alcanza cuando uno es dueño de su destino y saca adelante a su familia con su propio esfuerzo. El cristianismo trajo un nuevo mandamiento que resume todos. Amarás al prójimo como a ti mismo. Cuando le preguntaron a Jesús qué quería decir con eso, contó la parábola del buen samaritano. El buen samaritano recogió un hombre herido en el camino, lo llevó a una posada, lo curó y le dio de comer. Lo interesante de la parábola es que antes del samaritano pasaron un sacerdote y un levita que no ayudaron al hombre porque iban camino al templo. Y según los rituales, quien tocara a un hombre ensangrentado quedaba impuro hasta la noche y no podía participar en el servicio religioso. El samaritano antepuso el amor al prójimo que los rituales religiosos. Con esa parábola Jesús dejó claro que es el amor al prójimo lo que está por encima de todo. Voy con los modelos económicos. El socialismo no solo destruye la riqueza, los empleos y las oportunidades. Al ponernos a todos en estado de supervivencia, destruye el espíritu de solidaridad, ese que nos llama a amar al prójimo. Un padre y una madre que no encuentran cómo darle de comer a sus hijos se olvidan de la comunidad, del vecino, del prójimo. Un empresario en un sistema hostil que no puede pagar el crédito, que está a punto de quebrar y le suben los impuestos y está amenazado además porque lo van a expropiar, no está pensando
cómo mejorar las condiciones de sus trabajadores, ni mucho menos cómo puede ayudar a la comunidad. Yo quiero invitarlos a que vean en mis redes un video que lleva por título La mejor versión de Venezuela. Ahí está la historia de un pueblo en Venezuela donde se creó un ecosistema de prosperidad y apareció nuestra mejor versión, un espíritu de solidaridad cristiano entre todos los miembros de la comunidad. Mucho se ha hablado desde la Iglesia de una fórmula intermedia, la economía social de mercado. De ella habló primero el Papa Juan Pablo II y luego Francisco, con mucho énfasis en la palabra social y dando a entender siempre que es desde el Estado desde donde se puede hacer más social al mercado. El responsable del milagro económico alemán, de la recuperación de Alemania después de la guerra, ministro de Economía de Konrad Adenauer y después jefe del gobierno entre 1963 y 1966, el economista socialcristiano Ludwig Erhard. Ese es el gran ideólogo de la economía social de mercado. Y él decía, mientras más libre es el mercado, más social es. La experiencia de todos los países es que mientras más libre es el mercado y mientras menos se mete el Estado, más oportunidades de superar la pobreza hay. El Estado se presenta falsamente como una instancia capaz de distribuir la riqueza de forma justa. Eso podría ser verdad si lo vemos como un ente abstracto, honesto y omnisciente, es decir, sabio, pero no es un ente abstracto. La verdad es que en nombre y representación del Estado actúan políticos que lucharon por el poder y lo alcanzaron y lo quieren conservar. Si esos políticos son deshonestos, como ocurre con frecuencia, la riqueza se queda en sus bolsillos. Pero es que aunque sean honestos, va a haber siempre una tendencia muy fuerte a que en el proceso de redistribuir favorezcan a los grupos que les dan soporte. Es peligrosísimo darle a los políticos con ambición de poder el poder de confiscar las riquezas que produce la sociedad para que dispongan de ellas. Y eso es lo que hace el socialismo. Hacer poderoso al Estado es hacer poderoso al que logre conquistar el poder y tarde o temprano la gente va a elegir a un líder con tendencia totalitaria y se acabó la democracia. Y con la democracia, los derechos humanos y la dignidad de los seres humanos. Esto lo explica de forma magistral Frederick en su obra Camino a la servidumbre. Ahí él demuestra cómo el niño Adolfo, aquel de Alemania, hizo un desastre porque la República de Weimar dejó, que fue la república previa a Hitler, había hecho del Estado un órgano todopoderoso. Una vez que llegó el señor al poder, pues hizo un desastre. Lo mismo pasó en Venezuela. Con el Estado dueño del petróleo, lo único que hacía falta era que accediera al poder un líder autoritario para que se acabara la democracia. Rothbard decía, la propiedad privada es el muro de contención contra el poder totalitario. Y cuando el Estado la vacía con impuestos confiscatorios, expropiaciones y regulaciones abusivas, desaparece la resistencia. La idea de que el libre mercado es eficiente produciendo riqueza, pero que necesita el Estado para corregir la desigualdad y resolver la pobreza, es falsa. La intervención del Estado produce más pobreza siempre. En Venezuela nunca había habido más desigualdad que hoy, ni más pobreza. Y Venezuela no es un caso aislado. Eso es lo que provoca la intervención del Estado. Hoy se hace mucho más urgente que la voz de la Iglesia se escuche con fuerza, porque ya no estamos en el viejo debate entre modelos políticos y económicos. Ya no es una lucha entre el socialismo real y el capitalismo. La izquierda radical ha adoptado la estrategia de Gramsci, la de lograr la revolución no por la vía de la violencia, sino por la vía de la batalla cultural. Y claramente la batalla que se han propuesto amenaza los valores de la civilización cristiana. El socialismo siempre ha buscado el poder a partir de exacerbar conflictos dentro de la sociedad. Antes era la lucha de clases entre patronos y trabajadores. Como ya los trabajadores no quieren hacer ninguna revolución, buscan generar conflictos entre mujeres contra hombres, negros contra blancos, homosexuales contra heterosexuales y ricos contra pobres. Una estrategia que lo que busca es justificar un Estado todopoderoso que proteja a unos contra otros. Están logrando convertir sociedades libres en regímenes totalitarios sin que nadie dispare una bala. Han avanzado en esta batalla cultural porque no la hemos enfrentado con la fuerza suficiente. La legalización del asesinato de un bebé en el vientre de su madre pasó de ser una idea impensable a una idea radical que con el tiempo se fue aceptando hasta convertirse en popular. Y hoy en muchos países es política pública. Lo que ayer era un asesinato, hoy es un derecho que empodera a la mujer. Hoy defender que nuestro sexo lo determina la naturaleza, la biología, es un discurso de odio que te puede llevar a la cárcel en muchos países. La verdad se convirtió en un discurso de odio.
castigado por ley. Isabel Bongan fue arrestada 2 veces en Inglaterra por rezar en silencio frente a un centro de aborto. Esto no ha sido un proceso natural. Ha sido organizado por intelectuales, por políticos y por medios de comunicación. Llevamos 50 años colonizados intelectualmente por ideologías socialistas y este es el resultado. Han logrado imponer la cultura woke, la Agenda 2030, la ideología de género, el anticapitalismo y la destrucción de los sectores productivos. Han logrado relativizar la verdad para poder legitimar la mentira. El Papa Francisco decía que su carta de identidad era Mateo 25. Es en Mateo 25 que Jesús dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste. Y le preguntan: Señor, ¿cuándo hicimos nosotros eso por ti? Y él contesta: cuando lo hicieron a alguno de sus hermanos, aún a los más humildes, me lo hicieron a mí. Allí está resumido el mandato del amor. ¿Cómo se ama a Dios sobre todas las cosas? Amando al prójimo. Cuando lo hiciste a cualquiera de tus hermanos, me lo estabas haciendo a mí. Por amor a los pobres del mundo, a los excluidos, a los que sufren persecución, a los que sufren injusticia, tenemos que ganar la batalla cultural. La Iglesia tiene que salir a dar esta batalla. El Papa León XIV, los cardenales, los obispos, los laicos, los cristianos de todas las iglesias, incluso los que no creen, pero comparten los valores fundamentales sobre los cuales se ha construido nuestra civilización. Este video lo hago con la convicción de que tenemos que defender la verdad, convencido de que es la verdad la que nos hará libres.